Ok, ya Y ya, está. ¿verdad? Ujú. Ah, ok, Ya está grabando. perfecto. Bueno, Ok, entonces, hermano. que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Cande. Sí, gracias, realmente. Bye. Bueno, hermana Cande, pues mire, es la única, pero vamos a comenzar, ¿no? Sí, es que terminamos tarde ahorita la otra clase. Ah, sí, hermana, ¿qué clase Sí. terminaron? La de ¿qué La, es? la hermana Yuri, ¿no? Sí, la de la hermana Yuri. Oh, qué caray. Sí, Bueno, es que hermana, pues termina tarde. esperemos, sí, esperemos no se tarden nuestros hermanos y para que podamos también terminar en buen tiempo y yo no quitarles más de ese tiempo que tenemos para la clase, ¿no? Entonces, Sí, mire, ¿qué le parece? Vamos a primero a orar, vamos a darle gracias a Dios y comenzamos. sí. Bendito Dios y Padre, Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, las gracias por este tiempo que tenemos de poder estar delante de ti para conocerte más. Dame de tu gracia, Señor, para que pueda ser claro al transmitir lo que tú tienes para mis hermanos y ellos sean también buenos receptores, Señor, pongan toda su mente todo, oh Dios, este tiempo para poder entender, para poder, oh Dios, conocerte más a través de lo que estamos viendo. Te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos que traigas a nuestros hermanos que van a conectarse también, Dios, para que estén también en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Y bueno, pues comenzó. Hermano Manuel, buen día. Buenos días, hermano. Bueno, pues ya tenemos aquí a dos de ustedes, comenzamos ya nuestra clase y hermanos, antes de comenzar, sí me gustaría nada más comentarles que eh, he tenido muy baja respuesta respecto a sus tareas. Nada más hay dos hermanos que me han estado enviando sus tareas y uno de ellos es el hermano Manuel y la hermana Jania. De ahí en fuera, no tengo respuesta de ningún otro de mis hermanos que están en la clase. Y recuerden, hermanos, que para nuestra evaluación también las tareas tienen un peso, ¿sí? Y no es tanto, hermanos, por el hecho de que yo quiera que ustedes estén haciéndolas y presionando. Créanme que como se los dije en un inicio, mi intención no es esa. Pero yo creo que cuando hacemos las tareas, podemos nosotros mismos también darnos cuenta si estamos asimilando lo que nos está transmitiendo, en este caso el maestro, y también cuando surgen dudas. Y esas dudas que surgen las podemos ir resolviendo durante la clase. Pero para mí, y yo creo que más para ustedes, es importantísimo que puedan hacer sus tareas. Yo sé que no hay muchos ahorita conectados, pero yo sé que cuando lo vean también nuestros demás hermanos, pues lo vean, lo tomen en cuenta y también que cuando no asistan a clase, pues también me comenten que no van a poder asistir o bien después en el grupo que tenemos nos digan que ya la vieron la clase, que van a hacer la tarea, porque también no he tenido respuesta de quienes no se conectan, de si ya vieron la clase y pues, obviamente pues la tarea menos, ¿verdad? Porque pues tampoco las he recibido. Entonces yo les invito a los que no lo han hecho, que por favor hagan un esfuerzo para poder hacer sus ejercicios de tarea y de esa manera pues vayamos complementando lo que se va viendo en clase, ¿sí? Y bueno, pues seguimos adelante. Les voy a compartir mi escritorio. Mm, y ustedes me dicen cuando lo vean, hermanos.
¿Ya se ve mi pantalla, hermanos? No, se ve negro y atrás se ve Ah, caray. A ver. como algo escrito atrás. Ah, chihuahuas. Dejar de compartir. Creo que ya se quitó aquí, ¿verdad? Ya Sí, ya se se ve. quitó. Ah, chihuahua. A ver. A Se ver, ve igual, díganme. hermano. ¿Se sigue viendo exactamente igual, hermana? Sí. No se ve el PowerPoint que les estoy tratando de... Eh, Sorry. ya se ve, ya se ve, hermano. Ya, ya, ¿Ya se ve el PowerPoint? Sí. ya. A ver, ustedes voy a hacer otro cambio y me dicen si están viendo mi escritorio de ese también o nada más eso. A ver, Eh, Ese ya se vio negro. Ese está bien. eso está bien. Y esperen un segundo, hermanos. A ver, ahora díganme aquí qué están viendo. Mm, Pues hay como dos. Ese. Analizar el texto. Ah, ok, aquí se ve el Word que yo tengo, ¿no? Sí. Ajá. Ah, perfecto. Ok, hermanos. Entonces, bueno, ya comenzamos. Aquí ya se ve lo que es la parte de la interpretación bíblica, ¿sí? Sí. Ahora, en esta clase nos vamos a estar enfocando en el punto 3 de lo que es la exégesis, que consiste en cómo analizar el texto bíblicamente y teológicamente. Recuerden que ya hemos visto dos puntos muy importantes anteriores. Me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a recordar cuáles son. El primero que vimos fue, ¿sí recuerdan, hermanos? Mm, Bueno, si no lo mm, recuerdan, se los voy a volver a comentar. Recuerden que en la primera clase que tuvimos, hicimos eh, un panorama general de lo que es el curso y dentro de lo que es nuestro curso de interpretación bíblica 3 es la hermenéutica, ¿sí? Y cómo la hermenéutica como ciencia nos ayuda a través del arte de la exégesis a poder interpretar de una manera correcta el texto. Y el primero de ellos fue la contextualización del texto. Es decir, cuando nosotros analizamos y vemos la contextualización del texto, nosotros estamos haciendo una investigación como lo que han hecho los hermanos que han entregado sus tareas de eh, quién es el autor del libro. Sabemos que el autor de la Biblia es Dios mismo, pero para eso necesitó de hombres fieles que hicieran este trabajo de recopilación para que hoy lo que nosotros tendemos como el canon bíblico a través de esos 66 libros es lo que nosotros hoy en día tenemos como la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, ejemplo, veíamos cuando analizamos el contexto bíblico es quién lo escribió, en qué periodo lo escribió, por qué lo escribió, en el contexto inmediato que se escribió, es decir, si el pueblo de Dios estaba en el exilio, si el pueblo de Dios estaba en un proceso de crisis a causa de su pecado, si era un libro a causa de la recomposición del pueblo mismo, a causa de su pecado, bajo el yugo de quién estaban, o si era alguno de los reyes, como sabemos, de Israel. Y todo ese tipo de información, hermanos, es lo que nos ayuda en el contexto a tener la certidumbre y saber a qué se está refiriendo
cierto versículo, versículos, capítulo y obviamente el libro, ¿sí? Entonces hay mucha información detrás que nosotros debemos aprender a analizar. Y para eso es lo que veíamos. Es todo un tema, hermanos, muy importante, porque lo que nos ayuda es principalmente a que nosotros vayamos formando, no, vayamos formando en nosotros el hábito de la investigación. Cuando nosotros queremos hacer un buen análisis de un texto, ¿sí? De lo que se dijo a sus lectores originales, tenemos que llevar a cabo toda esta parte de la contextualización. ¿Recuerdan cuál fue el segundo punto que vimos? El de panorámica, hermano. Bueno, el primero fue el contextual, hermano, pero recuerde el de la clase pasada, ¿cuál Ujú. fue el tema? Panorámica. Sí, precisamente esa parte que nosotros veíamos es realmente cómo la parte de la exégesis, y les di algunos puntos importantes que es algo que a mí me ha servido. Por eso yo les decía, es algo que yo se los doy de lo que a mí me sirve cuando tengo que hacer alguna predicación, a desarrollar algún tema. Entonces, ¿cómo nos va llevando de una manera muy organizada a tener estructurado nuestro trabajo también, para que parte de ello nos ayude también a que nosotros podamos hacer una buena investigación, ¿no? Y ahora, la parte que nosotros vamos a analizar es la parte teológica. El texto, analizar el texto, pero sí bíblicamente y teológicamente. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar de entender en esta clase es, o el objetivo de nuestra clase es comprender cómo analizar un texto bíblico correctamente, ¿sí? Y vamos a ver cómo identificar el contexto, el significado original y la enseñanza teológica del pasaje. Entonces, estos van a ser, hermanos, va a ser estos dos puntos el objetivo de esta clase, ¿sí? Vamos a entenderlo correctamente y vamos a identificar el texto y el significado original y la enseñanza teológica del pasaje. Antes de eh, nos encontramos con problemas que son comunes, y estos problemas que son comunes, muchos de ellos son errores doctrinales y ocurren porque un versículo puede estar sacado del contexto en el cual fue escrito, ¿sí? Porque se puede interpretar según los sentimientos o la forma en la que lo presenta, lo investiga o medio lo investigó, o quizá no lo investigó quien lo está compartiendo. Y otra, que no se estudia el contexto histórico ni el contexto literario. Por eso yo les comentaba que es sumamente importante que cuando estudien un texto bíblico, tomen todos estos elementos que estamos analizando en este curso, porque de esa manera ustedes van a aprender a poder ver si hay alguna práctica que ustedes estén haciendo que digan, ah, no es la correcta, no es la forma en que lo estoy haciendo. Y si aún no lo han hecho, es una buena práctica de que entiendan y sepan de qué manera se tiene que abordar un texto bíblico, ¿sí? Cualquier duda, hermanos, cualquier comentario que haya al momento de esta clase, por favor, no duden en preguntar. La intención es que ustedes entiendan y que si hay dudas, por favor lo pregunten, ¿sí? Ahora,
Cuando nosotros investigamos un texto, debemos de preguntar o dialogar con el texto. Y al texto debemos de preguntarle, ¿quién habla? Y es lo que acabo de mencionar hace unos momentos. ¿Quién habla? Es decir, ¿quién habla? Pregunta por el autor. ¿Sí? ¿A quién habla? Pregunta por el destinatario. ¿A quién está hablando? ¿De qué habla? Pregunta por el tema. ¿Cuál es el tema que está abordando? ¿Cuándo habla? Pregunta por el tiempo en el que se está hablando. ¿Dónde habla? Pregunta por el lugar donde específicamente se está hablando. ¿Cómo habla? ¿Sí? ¿A través de qué medio lo está haciendo? Y también, ¿qué pretende? Pregunta por la finalidad. Cuando entendemos y nosotros analizamos un texto y nos llevamos como una buena práctica cada uno de estos puntos, podemos hacer un mejor análisis de un texto y apegarnos al sentido fiel del texto, una interpretación correcta. ¿Creen, hermanos, que es importante que tomemos en cuenta cada uno de estas preguntas que acabamos de ver en este momento? Pues sí, sí, son importantes. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué cree que son importantes? Pues para simplemente para saber quién está hablando del versículo o del tema que estamos viendo, porque pues si no, pues no vamos a tener ni la idea o de quién lo está hablando. No llevamos una secuencia. Pues preguntar también a quién va dirigido el mensaje es también muy importante porque a quién va dirigido ese mensaje de lo que estamos leyendo, en el tiempo en que fue realizado, porque no es lo mismo ahorita, en el tiempo de ahorita, en el tiempo que se escribió. Bueno, eso yo creo. No, y es correcto lo que usted dice, hermana. Por eso es importante tener el contexto, porque el contexto es completamente diferente en su momento históricamente determinado a años después o siglos después o casi, no sé, 2000 años después, ¿verdad? Ujú. Lo único que sí sabemos que la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso no cambia. La enseñanza que nos da, la enseñanza que nos da un texto hoy en día, eso es para nosotros lo importante. Cuando analizamos, cuando identificamos, cuando hacemos todo ese análisis detallado y exhaustivo de todo este tipo de preguntas. Y cuando nosotros, créanme, es un trabajo arduo, sí, sí es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva tiempo, hermanos, sí, sí es un trabajo que lleva tiempo, la investigación lleva tiempo y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer para que nosotros podamos tener un buen estudio de un texto bíblico. Cuando nosotros lo hacemos, créanme que podemos eh, poder explicarlo, poder tratar el texto sin desvirtuar el sentido original del a quién se dijo, por qué se dijo, quién lo dijo, en qué momento lo dijo y qué es lo que pretende o lo que pretendió en ese momento. Y después de eso, ya vemos la segunda parte es qué es lo que quiere decir y qué es
lo que tiene para nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos paso por paso. Y créanme que cuando hacemos esto, hermanos, realmente lo que nosotros estamos haciendo es llevando a cabo este proceso de análisis del texto desde el punto de vista de la exégesis, que es lo que estamos analizando. Y de esa manera podemos evitar estos problemas comunes que ocurren. Sacar el versículo de contexto, que quien lo está explicando de una interpretación personal de lo que él piensa, de lo que él cree, cuando eso no es así, ¿sí? Y también cuando no tenemos un buen contexto histórico ni literario, podemos cometer errores graves. Es mejor decir, no lo sé, necesito estudiarlo o no lo estudié lo suficiente para poder profundizar y no cometer errores de una mala interpretación. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok. Y eso, hermanos, en verdad yo le pido a Dios que nos ayude a mí y a cada uno de ustedes para que nunca, nunca cometamos el pecado de realmente darle un sentido a un texto que no sea el sentido que Dios le dio y que quiere que sea transmitido. Hoy en día, y sabemos que una falsa doctrina surge principalmente de ese tipo de malas prácticas. ¿Están de acuerdo, hermanos, que es así? Ujú. Sí. Ahora, vamos a un ejemplo práctico, ¿sí? Y vamos a analizar Filipenses 4:6. ¿Y qué nos dice, hermano Manuel? ¿Nos puede ayudar con la lectura? Aquí está en pantalla, hermano. Ahí aparece nada más léalo, por favor. El puro versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Así es. Y aquí el ejemplo, hermanos, que estoy haciendo, lo estoy haciendo de una manera práctica, pero reforzando lo que acabamos de ver. Es decir, ¿quién es el autor de este libro? ¿A quién le fue encomendado? Al apóstol Pablo, Pablo, ¿no? ¿A quién estaba hablando? ¿A quién le habló? a los Pues a la, La filipenses. a iglesia la de iglesia Filipo. de Filipos. Ujú. Exacto. ¿Cuál fue el tema principal respecto a este versículo? La La, ansiedad. la ansiedad. ¿Y cuál es la solución que propone el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en el proceso o en el momento de la ansiedad? La oración. La oración. Por eso nos dice que por nada estemos afanosos, que todo lo que haya en nuestra vida, ¿sí? Toda petición sea conocida delante de Dios. ¿En qué? En oración Oración y ruego. y ruego en acción de gracias. Es decir, va un paso más allá. Es decir, por fe, creyendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la conclusión. Pablo está enseñando cómo enfrentar la preocupación. ¿Se fijan cómo estamos tomando en cuenta todo aquello que debemos de preguntarnos al momento de analizar el texto y cómo en un tiempo que fue, en este caso, para el oyente original, para el oyente hoy en día, sigue siendo en este ejemplo exactamente el mismo, hermanos? Sí. Cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, en esta carta de Filipenses, que él lo hizo directamente a la iglesia de Filipos, tomando en cuenta ese afán en el cual muchas veces estamos inmersos nosotros. Y ese afán nos causa una ansiedad. Y una ansiedad nos lleva a un debilitamiento espiritual.
Sí. Y ese debilitamiento espiritual nos lleva a dejar de creer, a dejar de tener fe y empezar a actuar por nuestros propios medios para tratar de solucionar todo aquello que se nos presenta. Ujú. Entonces creen que es importante que nosotros aprendamos a llevarlo en oración y que hoy en día, lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los, al pueblo de Filipos, es el mismo mensaje para nuestra vida hoy, que Sí. tenemos que presentar delante de Dios todo nuestro afán, que se hagan conocidas todas vuestras peticiones en oración y dando gracias por ello, es decir, creyendo, haciéndolo con fe. Sí, Sí. ¿no? Sí. Sí. Entonces, hoy en día, la misma enseñanza que fue para ellos sigue estando vigentes y es Ujú. cómo enfrentar la preocupación. Sí. Y de esta manera, hermanos, estamos dando el contexto correcto, estamos interpretándolo bíblica y teológicamente de manera correcta, Sí. pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? Cuando ya investigamos, cuando ya estudiamos y Ujú. cuando ya oramos. Recordemos que en la segunda clase hablábamos respecto a la oración. Una cuestión es nosotros hacer lo humanamente posible, que es toda esta investigación, pero si el texto no nos es revelado por inspiración divina, no vamos a poder compartirlo. ¿Están de Ujú. acuerdo con eso también, hermanos? Sí, hermano. Sí. Entonces, es sumamente importante que sí nos dediquemos al estudio, pero la otra parte sumamente importante es que todo esto le pidamos siempre revelación a Ah, Dios, sí. a nuestra vida. Y el primero que tiene que ser ministrado es uno mismo. Ujú. Y cuando ese propósito se cumple, créanme que el Espíritu de Dios nos va a ayudar para poderlo compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros semejantes, con la iglesia, a donde quiera que nosotros estamos presentando lo que estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Ujú. Ok. Ahora, seguimos adelante. Cuando analizamos la parte teológica, ahorita estamos haciendo la interpretación bíblica y la interpretación teológica del texto. Ese es el motivo de esta clase, ¿sí? La parte teológica, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a entender el carácter de Dios, la voluntad de Dios y el plan de salvación. Todo texto, hermanos, tiene una aplicación teológica, ¿sí? Y es primero entender el carácter de Dios, la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso, hermanos? Ujú. Sí, Sí. hermano. Ok. Vamos a otro ejemplo práctico y donde vamos a ver la aplicación o la enseñanza teológica. Hermana Adriana, está en pantalla. ¿Nos puede ayudar a leerlo, por favor? Sí, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué es lo que nos está enseñando este texto? Y lo vamos a analizar lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Ujú. De una forma teológica, que vimos 3 puntos.
que fue el carácter de Dios y ¿cuáles fueron los otros dos, hermanos, que vimos ahorita? El carácter de Dios y, La voluntad de Dios y el ¿sí? plan de salvación de Dios. Ujú. Ok. Entonces, aquí lo que estamos viendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Nosotros podemos rescatar, en este caso, que Dios, la So- naturaleza de Dios, es amor, Ujú. ¿sí? Sí. Y eso es parte de lo que es Dios mismo, por decirlo de alguna forma, la personalidad de Dios, lo que caracteriza a Dios, lo que caracteriza la esencia de Dios, lo que caracteriza al Dios mismo, ¿sí? Dios mismo es, en esencia, ¿qué es? Amor, Amén. Ujú. ¿sí? Y aparte Sí. de eso, Perdón, ¿nada más se me fue a mí la pantalla o a todos? ¿Se puso como medio gris? Sí, está como medio gris. Ya ahí está. Ah, ya, ah, ok, perdón. hermanos, ok. Entonces, Dios es amor, ¿sí? Ujú. Es la naturaleza de Dios, pero también Dios toma la iniciativa de salvar a la humanidad, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios toma la iniciativa de decir, voy a ofrecer a mi Hijo en sacrificio vivo. Y también a través de su Hijo, a través de Jesús, es el medio que Dios usa para la salvación. Y también a través de esa salvación opera por fe. Todos los que estamos aquí, hermanos, no somos nuevos en el Evangelio. Y bien sabemos que este versículo, San Juan 3:16, es un versículo muy usado en campañas de evangelización. Todos los que hemos tenido la bendición de salir a las calles para evangelizar, siempre presentamos al Señor con este versículo. No estoy diciendo que es este el único, pero estoy diciendo que es uno de los versículos Ujú. clave en el cual presentamos el plan de salvación de Dios. Y cuando alguien decide creer, lo hace por fe. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Y esa es la parte o la enseñanza teológica. Mm. Para mí es bien, bien importante, hermanos, que me puedan entender y que yo sea claro con ustedes de poder entender cuando estamos hablando de la parte contextual, cuando estamos hablando de la parte donde llevamos a cabo toda esa investigación, cómo lo tenemos que hacer y todo, y de la parte de la aplicación bíblica y teológica. Se fijan que en este momento, en este ejercicio, yo no me metí a la parte contextual ni nada. Yo me Ujú. metí directamente a la parte bíblica y a la parte teológica, Sí. que es materia ahorita, el objetivo de esta clase, entender el análisis bíblico y teológico, Ujú. ¿sí? Porque es ahí donde podemos ver el carácter de Dios a nuestra vida como lo vemos aquí. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, con eso? Sí. Sí. Ok. Ahora viene otro ejemplo y es reforzando también la parte o la enseñanza teológica. Hermana Cande, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? El puro versículo. Sí. Eh, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Este texto ya lo analizamos ahorita.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Pero no vimos la enseñanza teológica, Ujú. ¿sí? Sí. Ok, cuando lo vemos desde la parte teológica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros, cuando yo, cuando usted tengamos ansiedad, debemos acudir a Dios en la oración, dar gracias a Dios y confiar en Él. Esa es la parte teológica, donde se destaca el carácter de Dios, la forma en que debemos de relacionarnos con Dios. Sí, 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 vamos bien, hermanos, hasta este punto. Sí. Sí, hermano. Ok, me da gusto en verdad, hermano, que lo puedan, lo podamos ir siguiendo justo esto. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a recordar lo que ya hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que la Biblia se interpreta con la Biblia, Ujú. ¿sí? Sí. Es muy diferente, hermanos, que para poder interpretar la Biblia, nosotros hoy en día recurrimos a diccionarios bíblicos, a comentarios bíblicos, a enciclopedias bíblicas, a diferentes traducciones de la Biblia. Vamos y revisamos los accidentes verbales, ¿sí? Vemos el modo, vemos el tiempo, vemos el lugar. Eso que les estoy diciendo ya no es nuevo, eso ustedes ya lo han visto con el hermano Mauricio. Esta parte de los accidentes verbales. ¿Están de acuerdo con ello? Sí. También ya han llevado griego. Ustedes ya saben en un texto cuál es la idea principal, cuál es la idea o ideas secundarias, si fuera el caso, terciarias, cuaternarias, etcétera. Y cómo delimitar a través de ciertas palabras claves, ya sean sustantivos o sean verbos, el poder recurrir a los accidentes del verbo y sobre todo al sentido original de la palabra a través del número Strong y del diccionario Vine. Eso, hermanos, no me queda duda. Yo sé que ustedes ya lo saben. No es materia de esta clase, pero todo eso, hermanos, sirve para hacer y poder entender que la Biblia se interpreta con la Biblia. Cuando nosotros entendemos y ponemos en práctica nuestro conocimiento de los accidentes verbales, cuando ponemos en práctica la hermenéutica, en este caso la parte del arte que es la exégesis, cuando de la parte de la exégesis que lo que hemos visto, el aparato contextual, cuando analizamos también en este caso la parte bíblica y la parte que estamos viendo teológica, en la forma en que la hemos estado viendo, ¿pueden ustedes realmente estar de acuerdo conmigo? Y si no, también es bueno que me lo digan, que la Biblia se interpreta con la Biblia, Sí. Sí, hermano. pero la Biblia, al interpretarse con la Biblia, requiere de un estudio previo, de un estudio que nos consume y que nos lleva tiempo para poder entender lo que Dios tiene para nosotros a través de todo ese estudio. Sí, Sí. Entonces, hermanos, por eso regreso a lo mismo. Aquí, evitemos siempre, hermanos, sacar un versículo de contexto por una mala investigación. Y aunque hagamos una buena investigación, hermanos, no sé si a ustedes en alguna predicación, en algún seminario o en algún otro lugar donde ustedes han estado,
que muchas veces empiezan a hablar y empiezan a regañarnos, a decirnos o a exhortarnos, pero sin un contexto bíblico, tomando en cuenta nada más cierto pasaje o porque la Biblia dice tal cosa, sin tomar en cuenta todos los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta para poder decir que esa palabra es de Dios para nuestra vida. Y peor aún, hermanos, si hay alguien que ni siquiera conoce el contexto histórico, ni siquiera el literario, entonces creo que eso sería algo gravísimo. Pero ocurre, hermanos, ocurre hoy en día. Ocurre, no estoy diciendo que en nuestras iglesias, pero en general ocurre. No sé si ustedes han tenido quizás alguna, alguna experiencia en ello. Y si es así, me gustaría que nos compartieran algo de eso, hermanos. ¿No? ¿Nadie ha tenido nada parecido a eso? Mm, ¿no? Pues no, hermano. Bueno, pues eso es bueno. Gracias a Dios, qué bueno, hermano. Que donde quiera que hemos estado en las diferentes iglesias, algo se ha cuidado de esa parte de la doctrina. Pero créanme que es muy común en algunos otros lugares que se desvirtúe lo que es la doctrina, haciéndola más, en ese caso, a un sentimiento hacia alguien más, ¿no? Entonces, evitemos eso siempre. Y bueno, el segundo punto, los pasajes que son claros ayudan a entender pasajes difíciles. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, y aquí puse un ejemplo, ¿sí? Romanos es un libro que por excelencia explica la salvación, ¿sí? Pero no es muy fácil de digerir, requiere de cierto estudio, como todos, pero hay unos que son más exhaustivos en ese estudio. Y la parte de Efesios complementa esa enseñanza respecto a la salvación, pero lo hace de una manera más, digamos, comprensible, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos también entender Romanos, la salvación que explica Romanos, es muy posible que nosotros recurramos al libro de Efesios para complementar esa enseñanza de la salvación, ¿sí? Ahora, nunca, y eso no me voy a cansar de decírselos, hermanos, y es algo que yo me esfuerzo también conmigo mismo, de nunca saque un versículo de su contexto. Por eso les decía, es más fácil, hermanos, cuando no sepamos decir, no lo sé, necesito hacer una mejor investigación, a decir, es que yo creo, es que me dijeron. No, hermanos, jamás, jamás hagamos eso. Es mejor, hermano, y más ético decir, no lo sé. A empezar a suponer o decir y el yo creo. La Biblia no es el yo creo, a mí me dijeron. Ahora, con este estudio, hermanos, en este curso de interpretación, lo que nos enseña es y sabemos cómo podemos ir interpretando correctamente un texto bíblico. Entonces, para eso necesitamos estudiar. ¿Sí están de acuerdo, hermanos, que necesitamos estudiar? Sí. Sí, Sí. hermano, bastante. Ok. Entonces, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Ya. Y se convierte en un pretexto para comenzar con herejías, para comenzar a desvirtuar el sentido contexto de la Biblia. Y con todo el respeto que nos merecen nuestros hermanos católicos, hay una parte donde dice que el sumo pontífice, el Papa, es el intermediario entre Dios y nosotros.
El texto bíblico nos dice que ese sumo sacerdote, ese pontífice, ese puente entre Dios y nosotros es el lugar de Cristo. Ujú. Pero ellos no se lo atribuyen a Cristo, se lo atribuyen al Papa. El sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Cristo hizo dando su vida por nosotros y resucitando al tercer día, ellos se lo atribuyen de una manera olímpica y diciendo, ese lugar le corresponde al Papa. Él es nuestro sumo pontífice. Vemos ahí cómo es interpretada de una forma incorrecta Ujú. y es parte de lo que es el credo de los católicos, ¿no? La Maestro, máxima autoridad es el Papa. El único pero, que... maestro, Sí, pero dígame, hermano. a lo mejor ellos lo dicen así como decíamos, ellos lo interpretan en este tiempo, ¿no? Aunque está mal, que el Y, Papa es el sumo sacerdote o el sumo pontífice. eh, realmente, hermana, lo han desvirtuado en ese sentido porque lo han hecho a conveniencia de lo que Ujú. les conviene. Recordemos que cuando fue la reforma luterana en 1528 y realmente todo el proceso anterior, es cuando realmente, y que fue por lo que se inconformó y posteó las 96 tesis Martín Lutero, cuando realmente vio qué negocio de una manera tan abierto hacía el clero con las indulgencias, Ujú. ¿sí? Y fue ahí donde Martín Lutero, él dijo, no estoy de acuerdo. Cuando él realmente levantó la mano, cuando no le hicieron caso, y por eso él decidió pegar sus 96 tesis para que fuera escuchado y se viera la diferencia que había entre lo que era la palabra de Dios, que ellos conocían, pero que ellos la interpretaban o la interpretan a su conveniencia. Ahí es, de alguna forma, decirlo, y discúlpenme si estoy mal, pero es hacerlo con dolo, con alevosía y con ventaja, porque saben que realmente ese sumo pontífice es Cristo, pero no es algo que van a cambiar porque no les conviene también. Es restar la autoridad a su máxima o su máximo exponente, que es el Papa, ¿no? Ujú. Entonces, y así como eso, hermanos, hay otros tantos versículos, como el de la Virgen María. Madre de Dios, ruega por nosotros, nos presentamos en sacrificio vivo delante de ti, te pedimos que tú obres, que tú nos protejas, que tú nos cuides, porque hijos tuyos somos. Hermanos, ¿eso dice la Biblia? No. No. Eso es otra herejía, porque no está dentro de lo que es la Biblia. Se habla en el caso de María, y bien lo sabemos, se habla el caso de María cuando vino el ángel y le dijo que ella iba a concebir al Hijo de Dios. Vino el ángel a José y le dijo, no temas, el Hijo que dará a luz María es engendrado por el Espíritu de Dios. Y María es el medio que Dios usó para que Jesús sí naciera en carne, viviera,
creciera como un niño, como cualquiera de nosotros, como un niño que se desarrolló, que tuvo un oficio como el de su padre, carpintero, pero vino su ministerio a los 30 años. Y en ese ministerio, hasta los 33 años que él estuvo en esta tierra, vino todo el plan, se cumplió toda la profecía de Dios de que él iba a nacer, cómo iba a nacer, en dónde iba a nacer y qué significa dónde iban a nacer y por qué iban a llegar estos magos de Oriente a ofrecerle oro, incienso y mirra. ¿Y qué significa teológicamente oro, incienso y mirra? Es toda una predicación excelentísima, todo eso, y el significado teológico. Pero hermanos, díganme, ¿dónde se habla de María como la madre de todos nosotros, a quien debemos de presentar un sacrificio vivo? Sacrificio vivo es a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, en eso? Sí. Sí. Entonces, ¿se fijan qué importante es no sacar de contexto un versículo bíblico? Porque un versículo bíblico es un pretexto para formar herejías. Por eso, todo lo que aprendamos, hermanos, y a veces hasta en una predicación, llevárnoslo de tarea. Y si tenemos alguna duda, investigar a la luz de la palabra. Pero siempre tenemos que ser cuidadosos de no sacar de contexto un texto. Ahora, también es importante entender y saber qué busca o cuál es la intención del autor. ¿Qué es lo que busca el autor transmitir? Y recordemos que cada libro tiene un propósito. Y aquí puse ejemplos. El libro de Mateo nos muestra a Jesús como rey. Marcos nos muestra a Jesús como siervo. Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra buena práctica, al realizar nuestro estudio, nuestro análisis del texto, versículos, capítulos que estamos analizando, recordemos, hermanos, que la Biblia se interpreta con la Biblia. Ujú. Existen pasajes paralelos, existen enciclopedias, existe una concordancia, existen Biblias, ¿sí? Se me fue el nombre, hermanos, es de diferente ay, Versiones. versiones, hermana, de diferentes versiones. Y así como eso tenemos todo lo que ya dijimos, hermano, ya no lo voy a repetir, todo lo que ya dijimos y lo que hemos visto en las otras materias, griego, auxiliares bíblicos, etcétera. Se fijan que tenemos mucho, mucho material ahora en nuestro conocimiento, en nuestras manos, que con ello podamos dar un contexto correcto, apegado a lo más fiel a lo que se dijo, por qué se dijo, a quién se dijo y dónde se dijo. Sí. Y hoy y vamos a empezar a entender en la parte de cuál es lo que hoy en día también nos dice el texto. Importante, hermanos, cuando estudiamos la Biblia debemos de evitar errores y debemos de comprender verdaderamente la palabra de Dios. Eso es bien, bien importante, hermanos. Todo esto que yo dije es el resumen de esto. Cuando estudiamos así la Biblia de la forma en que lo dije, evitamos errores y comprendemos
verdaderamente la palabra de Dios. Y es un hecho, hermanos, es un hecho. Así se tiene que hacer. Si aprendemos a hacerlo con ese celo del Señor en nuestra vida, de hacerlo de una manera estructurada, de una manera inteligente, a través de todas las herramientas que nos da la hermenéutica y la exegética, y la exégesis, perdón, y la exégesis, para poder interpretar un texto de manera correcta, y sobre todo, hermanos, lo que dije también, y es algo bien importante, orando, orando, que Dios nos revele lo que Él tiene para nosotros cuando nosotros investigamos. Al primero que le habla es al que lo estudia. Y cuando Dios se revela a nuestra vida a través de este estudio, nosotros podemos compartir el Evangelio. El Evangelio de una manera correcta. ¿Sí? Siempre, siempre evitando el yo creo, el yo pienso, el a mí me dijeron, el a mí me enseñaron. Creo que ya estamos, hermanos, en un punto en el cual todo eso tenemos que bajarlo y traerlo y filtrarlo a través de un estudio exhaustivo para poder decir, la palabra de Dios dice. ¿Se fijan cuál es la diferencia entre me dijeron, yo escuché, a decir la palabra de Dios dice? Y eso, hermanos, es algo que debe de estar de continuo en nuestras vidas, pero a través de este tipo de estudios. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo, hermanos, conmigo con lo que estoy diciendo? Se vale decir, no, hermano, tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? O lo que ustedes tengan, pero sí, 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 cuando preparo esto, hermano, siempre le pido a Dios que me ayude, que me dé gracia, que todo lo que yo diga sea conforme a lo que Dios ha estipulado y siempre evitar el yo digo, el yo pienso, ¿no? Bueno, hermanos, pues realmente esto que acabamos de ver, fíjense que no sé, a mí me pasa esto y les voy a ser bien honesto. Cuando yo preparo mis clases para ustedes, a mí me falta tiempo para llegar a la 1 hora 40 minutos. Pudiera a lo mejor hacerlo metiendo más cosas, pero yo siento en mi corazón que no está bien. Yo siento que lo que yo preparo es lo que tengo que explicarles y tengo que darles, ¿sí? No me gusta meter rellenos o hacer más cosas para hacer más tiempo y decir, no, yo me llevé la 1 hora 40, me llevé 2 horas. No, hermanos, no, no, yo no soy así. A mí me gusta ser directo en lo que es, pero ser claro y sobre todo que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y comento esto, hermanos, porque vean, son las 12:04 y prácticamente yo ya terminé mi clase de hoy con ustedes, ¿sí? Y bueno, esto último, hermanos, vámonos a lo último, la conclusión de la clase. ¿Qué concluimos con esta clase? Que debemos de analizar la Biblia correctamente. Y para analizarla correctamente se requiere una observación cuidadosa. Esta observación cuidadosa va enfocada, hermanos, en qué vamos a tomar como auxiliares para nuestra clase, para nuestra investigación. Diccionarios, versiones de otras Biblias, auxiliares bíblicos, el griego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El estudio del contexto,
que ese nunca me voy a cansar de recalcarlo, hermanos, porque es el orden correcto en el que debemos y es lo que la exégesis nos exige. Primero, esa observación cuidadosa, ese estudio del contexto, dar la interpretación correcta, tener la comprensión teológica, que es lo que acabamos de ver en esta clase, ¿sí? El estudio bíblico y la comprensión teológica. Y vamos a abordar posteriormente, pero lo pongo aquí, es la aplicación práctica. Lo pongo aquí porque vimos un ejemplo de Filipenses, ¿sí? En Filipenses 4:6 lo que vimos es de que lo que vimos en el texto sigue estando vigente en el día en que el apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de Filipos respecto a lo que es la ansiedad. Llevarla en oración, ¿sí? Creyendo en ella a través de la fe y que Dios nos ayude a través de la oración y ponerlo en práctica para no vivir de esa manera afanosa, que es lo que veíamos. Entonces ahí es donde vamos a ver en ejemplos más adelante, en otras clases, lo que ya va a ser más la aplicación práctica. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermano. Ok, entonces aquí voy a dejar de compartir mi escritorio. Creo que ya no se ve, ¿verdad, hermanos? Ya lo dejé de compartir, ¿verdad? Ya, Sí. hermano. Ok. Y les voy a pasar, hermanos, el PDF que siempre les paso donde viene todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Aquí en el PDF viene de una manera más extensa. Recuerden que mi forma de trabajar es, yo se los presento en un PowerPoint, pero todo el mayor detalle yo lo concentro en este PDF. Ujú. Y ahí ustedes pueden estudiar y van a ver todos los pasos y todo lo que vimos ahorita en nuestra clase. Ahora, eh, les voy a dejar una tarea. Esta tarea, hermanos, viene al final, como acostumbro dárselos en el PDF al final, ¿sí? Y nada más les voy a comentar en qué consiste. Es analizar, ¿sí? El pasaje de Romanos 12, 1 y 2. Y ahí, hermanos, les estoy pidiendo que van a responder. Dentro de lo que ustedes van a responder, dice, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es su contexto? ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza acerca de Dios tiene? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Ahora ya vamos a entrar en esa parte de cómo lo aplican a su vida, hermanos. No le estoy pidiendo que lo pongan en el sentido de qué es lo que dice hoy para todos o algo. No, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Sí? Sí, hermano. Ok. Entonces, hermanos, se los envío en un rato y ahí está realmente esto que les estoy diciendo. Esa va a ser la tarea y aquí está en son estas 5 preguntas y es sobre Romanos 12, versículos 1 y 2. Y Sí, bueno, hermano. hermanos, pues prácticamente, no sé si ustedes tengan alguna duda. Y por último, me gustaría nada más terminar diciendo un versículo clave que para mí es importante en esto y que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que usas bien la palabra de verdad. Y eso refuerza lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en la clase, que es respecto a 2 Timoteo 2:15. ¿Sí? Sí, hermano. Ujú. Entonces, no sé, dudas, preguntas, digo, y ya con eso, pues ya estaríamos concluyendo. De mi parte, pues creo que sería todo, hermanos. Ya nada más si ustedes me ayudan, si es que tienen dudas o alguna pregunta, y si no, pues ya estaríamos prácticamente concluyendo la clase. Bueno, No, hermano. gracias. ¿Todo claro?
Sí, Sí. hermano. Sí, hermano. Bueno, Ok. pues me da gusto que todo haya quedado claro. Y si en algún momento también tienen alguna duda al estudiar el material o algo, pues lo vemos la próxima clase, ¿sí? Sí, hermano. Y lo que sí, hermanos, les voy a pedir de favor, eso lo comencé diciendo al inicio de la clase y se los vuelvo a comentar. Para mí es importante que hagan sus tareas porque no me están enviando las tareas. Y para mí una forma de poder entender si están entendiendo lo que estamos viendo en clase, pues es viendo las tareas, Sí, ¿sí? hermano. Hoy se la mando. Mandé una. Al rato le mando la otra. Ah, ok. ¿Pero esa la mandó hoy, hermana? Sí, en la Ah, madrugada. con razón es que esa no la vi, hermana, entonces. No, no, apenas. Sí, 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 ok. Pero entonces, por favor, ayúdenme con eso y es bueno porque les digo, si surgen dudas ahí, bueno, Sí, pues la siguiente clase vamos a empezar con la tarea. La siguiente, bueno, dentro de 15 días que tenemos clase, vamos a empezar con la tarea, ¿sí? sí, Por si surgen dudas y sí me gustaría hacer ese ejercicio con todos para ver si estamos entendiendo y aplicando lo que estamos viendo en la parte de la hermenéutica, la parte de la exégesis, ¿sí? sí, Sí. sí. Perfecto. Bueno, pues no sé si alguno de ustedes quisiera orar ya para despedirnos y con eso concluimos la clase. Sí, yo. Sí, hermana, gracias. Señor y Padre amado, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos para aprender tu palabra, para aprender cómo dice nuestro hermano Roberto, cómo desdoblarla para que podamos entenderla y podamos aplicarla primeramente a nosotros y luego cuando nos toque a nosotros dirigirnos a alguien o a varias personas. Señor, que podamos hacerlo como dice nuestro hermano profesor, con como debe de ser, Señor, con tu misma palabra. Y, y gracias, Señor, porque pues sí tenemos que trabajar más, lo sabemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que podamos tomar esa responsabilidad. Y te damos gracias por la vida de nuestro profesor. Y también te ruego por nuestros hermanos que no se conectaron, Señor, que puedan ver también esta clase, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias y que Dios les bendiga y que tengan un bonito fin de semana y nos vemos primeramente Dios la próxima clase, hermanos. Sí, Y hermano. por Gracias, favor, sí, hermano. Igualmente. Gracias. Gracias. sí, Gracias. Dios les Gracias. bendiga. Dios le bendiga también.